Durante más de 70 años, Isabel II ha sido la reina del Reino Unido y de la Commonwealth. Es la monarca más longeva de la historia británica. Su reinado casi no tiene parangón en todo el mundo. Fue una de las dos princesas que crecían a la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Luego fue la joven reina radiante de un imperio que necesitaba un cambio. En los 90 se la veía como la abuela majestuosa de los príncipes Guillermo y Harry. Ahora, en el crepúsculo de su vida, vemos a la reina como una leal y verdadera servidora de su pueblo. Durante sus 70 años de reinado, la reina ha supervisado increíbles cambios sociales, políticos y culturales que ningún otro monarca presenciará jamás. La realeza es una mezcla de mito y realidad. Es el romance de cuento de hadas de una princesa juntándose con la realidad. Cuando se presenta en forma de reina, tenemos el paquete completo. Es un sueño y al mismo tiempo es verdad. Reina Isabel II, su glorioso reinado. Cuando la princesa Isabel era pequeña, no esperaba ser reina algún día. Solo era una princesita, una niña especial que tenía una vida inusual. Pero su padre era el duque y su madre la duquesa de York. Vivían en Londres, en Piccadilly, una vida casi normal, aunque muy lujosa. Ella era como la princesa Beatriz o Eugenia hoy en día. Era hija de los duques de York, miembros menos importantes de la familia real. Creció con una gran admiración por la corona. Comprendía la importancia del deber y de la monarquía, pero nunca tuvo ese tipo de arrogancia o cabezonería que a veces acompaña al oficio. Creo que esto le dio esa modestia que la gente respeta. En aquella época, los miembros de la familia real no tenían que hacer tantas cosas como ahora. El duque y la duquesa y sus dos hijas, Isabel nacida en 1926 y Margarita nacida en 1930, podían desaparecer en Escocia desde mediados de julio hasta mediados de octubre y apenas se les veía. De las dos hijas del rey Jorge IV, Isabel era estoica y firme, mientras que Margarita era voluble y atrevida. Isabel era discreta. Margarita quería llamar la atención. Isabel era responsable, Margarita desobediente. Isabel era muy cercana a su padre y formaban una unidad familiar muy unida. Él solía llamarlos los cuatro. Aunque obviamente tenían visitas y obligaciones que cumplir, eran una especie de familia que se quedaba en casa. Quería unirse a las Brownies, las muchachas guías. Formaron una tropa de guías dentro del Palacio de Buckingham. Un grupo de chicas educadas y respetables. Ella era una guía, era una Brownie, pero en la seguridad del palacio. La princesa Margarita Rosa a los 7 años no podía estarse quieta, pero eso es lo que cabe esperar de una Brownie del grupo Leprechaun 6 del Palacio de Buckingham.
He hablado con una compañera de juegos de la princesa Isabel que la conoció cuando era muy pequeña. Dijo que le gustaba mucho jugar con ella, pero que no era muy atrevida. Nunca hizo nada peligroso. Desde el principio fue una niña bien educada, disciplinada y bien organizada. No fue a la escuela ni a la universidad tradicionales. Fue educada como las jóvenes aristócratas de su generación. La educaron en casa. Más tarde, un profesor de Eton College le dio clases especiales de historia constitucional. Elizabeth nació en los 20, tras la Gran Guerra y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Fue una época de austeridad y en la década de los 30 de desempleo. Por 14º año, el duque pasa la noche en su campamento donde, por iniciativa del Movimiento de Bienestar Industrial, 400 chicos de las escuelas públicas y los centros industriales pasan sus vacaciones juntos al aire libre. Sus padres sabían lo que pasaba en el mundo real. Eso era bueno. Así que la reina era consciente, incluso de pequeña, de que las cosas no iban bien en el exterior, de que muchos de sus súbditos lo estaban pasando muy mal. Las generaciones anteriores de miembros de la realeza permanecían en sus palacios y no tenían nada que ver con la gente de a pie. No en el caso de la princesa Isabel. El segundo premio lo gana la princesa Isabel. Fueron tiempos realmente reveladores para la reina, sobre todo por su relación con su madre. La reina madre siempre quiso participar en la sociedad y la comunidad. Durante el bombardeo, dijo que se alegraba de que hubieran bombardeado el Palacio de Buckingham, porque quería ver el East End a la cara. Asimismo, se adaptaron muy bien a su época, y la reina comprendió que no debía mostrar su riqueza cuando las cosas eran difíciles para los demás. Tenía una relación especial con su padre. Él siempre solía decir de las dos hijas: Lilibet es mi orgullo y Margarita es mi alegría. A la hermana menor la mimaba muchísimo. No podía creer que hubiera creado una criatura tan magnífica. Su hermana pequeña, Margarita Rosa, era la rebelde y asustadiza de la familia. Desde el principio, la princesa Isabel se comportó como si supiera que iba a ser reina. No hay ningún registro de que la infanta Isabel haya hecho algo que pudiera considerarse una travesura. El reloj está probado y listo para la inspección. En aquel momento su infancia era algo idílico, porque las princesas veían mucho a sus padres. Después de la abdicación todo cambió. Lo más difícil para la joven reina fue pasar de una vida discreta a ser el centro de atención. La idílica vida del duque y de la duquesa de York y sus dos hijas cambió repentinamente cuando el rey Eduardo VIII decidió abdicar del trono y casarse con su amante, la divorciada americana Wallis Simpson, en el 36. Hasta el último momento nadie esperaba que el príncipe de Gales lo hiciera. Fue un shock terrible para el duque de York darse cuenta de que esa era la intención del rey y que era él quien debía sustituirlo. Yo diría que probablemente no fue mucho antes de finales de noviembre del 36 cuando lo comprendieron. El hombre que había buscado una vida más tranquila fue coronado soberano del mayor imperio de la historia. Su padre no nació para ser una persona pública, pero aceptó, como vimos en la película El discurso del rey, convertirse en un monarca moderno. La reina y yo guardaremos siempre en nuestros corazones el recuerdo de este día. Que seamos siempre dignos de la buena voluntad que me enorgullece pensar que nos rodea al comienzo de mi reinado. Además de la responsabilidad de ser rey, Jorge VI
también tuvo que hacer frente al incipiente fragor de la guerra con Hitler. Como jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, el rey se encontró de nuevo en una guerra con Alemania, tras la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Neville Chamberlain declara la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Esta mañana, el embajador británico en Berlín entregó al gobierno alemán un ultimátum, declarando que a menos que recibiéramos respuesta antes de las 11 de que iban a retirar inmediatamente sus tropas de Polonia, existiría un estado de guerra entre nosotros. No hemos recibido tal mensaje y, en consecuencia, nuestro país está en guerra con Alemania. Chamberlain, el primer ministro, ya había declarado la guerra en ese mismo día. Esta fue la primera oportunidad para el rey de dirigirse a su pueblo y al imperio. El discurso con el que termina la película, El discurso del rey, fue obviamente un discurso excepcional e importante. En esta, tal vez la hora más fatídica de nuestra historia, envío a cada hogar de mi pueblo, tanto en el país como en el extranjero, este mensaje. Estamos en guerra. Con la ayuda de Dios, prevaleceremos. La Segunda Guerra Mundial le ayudó, porque durante este conflicto fue un hombre de Estado. Y al final de la guerra, estaba absolutamente consolidado como un monarca muy querido. Pero tanto en Francia, con sus tropas, como en casa, con su pueblo bombardeado, su valor y su alegría eran una inspiración. Era la guerra total y el rey sufrió, con muchos de sus súbditos, el bombardeo de su hogar. Isabel vio en su padre esa devoción por el deber. El deber estaba realmente por encima de la felicidad personal. También lo vio en su madre. Así ha estructurado su propio reinado. Realmente ha sacrificado a la familia. Quería a su padre. Era una niña de papá, pero miraba lo que hacía su padre. Lo respetaba e intentaba seguir su ejemplo. Del mismo modo, él sentía ese respeto por ella. El rey Jorge dijo que, desde muy pequeña, Isabel parecía muy regia, e incluso de niña, parecía tener mucho control de sí misma y de sus emociones. Dijo, la miro y veo a la reina Victoria. Veo la evidencia de una gran monarca en ciernes. No necesitamos un chico para hacerlo. Ella lo hará mejor. Hay varios momentos al principio de su vida que han conformado la actitud y la seriedad esencial de la reina. Uno, la recesión, los años de la depresión en los que creció. En segundo lugar, la abdicación, que fue traumática para su familia. Fue un disgusto para su emotivo padre, que su tío Eduardo VIII no cumplió con su deber anteponiendo su relación amorosa a su deber con la corona. Y en tercer lugar, la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, ella y sus hermanas menores vivieron en el castillo de Windsor en un aislamiento. Vivían en el castillo. La gente venía a entretenerlas. Se daban bailes y fiestas. Conocían a jóvenes soldados aristócratas. Suena un poco extraño, pero creo que la guerra fue en realidad una época agradable para las princesas. Isabel dijo una vez, quizás sonreímos demasiado, parecemos demasiado felices, porque sabía lo que estaba pasando y le interesaba mucho. Pero pasaron los años de la guerra en el castillo de Windsor y fue una gran zona de diversión. Quería unirse a algo llamado ATS, el Servicio Territorial Auxiliar, el ejército femenino.
Aunque conduce con aplomo, no tenía experiencia al volante antes de empezar su curso. Durante un par de meses, fue a Aldershot todos los días y estudió cómo ser mecánico de coches, cómo cambiar ruedas, cómo desmontar un bloque de cilindros. Y cuando se trata de comprobar las bujías, la princesa Margarita se ha quedado muy impresionada. Luego volvía a casa por la noche y aburría a la familia con la dinámica de los bloques de cilindros y ese tipo de cosas. Todo lo que hace esta mujer a cualquier edad es algo que hizo en serio. Cuando se anunció la victoria en Europa y hubo una gran celebración en las calles de Londres, con bailes en las calles, la princesa Isabel preguntó a su padre si podía bajar a las calles para ver lo que estaba pasando. Y con un par de guardias acreditados, bajó a las calles de Londres y se mezcló brevemente con la multitud. Y eso fue lo más cerca que estuvo de la realidad de la guerra. La reina en 1935. Mi hermana y yo no podíamos ver lo que disfrutaban las multitudes. Preguntamos a mis padres si podíamos salir y verlo por nosotras mismas. Recuerdo que nos aterrorizaba que nos reconocieran, así que intenté ocultar mis ojos con la gorra del uniforme. Aplaudimos a los reyes en el balcón y luego recorrimos kilómetros por las calles. Fue una de las noches más memorables de mi vida. El emperador Napoleón dijo: si quieres entender a una persona, debes fijarte en cómo era el mundo en el año en que esa persona cumplió 21 años. La reina cumplió 21 años en los 40 y tiene los valores de una mujer de esa generación. Es decente, discreta, cumple con su deber. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando la princesa Isabel conoció al elegante oficial naval Príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Su historia de amor duró 7 décadas. Una de las cosas extraordinarias de la reina es que se enamoró y se casó con el primer hombre que conoció. Es una pequeña exageración, pero conoció al príncipe Felipe en 1939, cuando era un atractivo cadete naval en la Escuela Naval de Dartmouth. Ella lo había visto antes en eventos familiares, pero fue en esa ocasión cuando se enamoró de él. Muy gallardo, muy guapo y bastante inusual. Ella pensó, como podía pensar una niña de 13 años, que era su magnífico príncipe. Y desde entonces nunca sintió afecto por ningún otro hombre. Era asombrosamente atractivo. Varias mujeres se desmayaban cuando lo veían. Decían que tenía aspecto de vikingo con su pelo rubio y cosas así. Se veía ridículamente bien en uniforme y siempre en forma. Parecía lo que era, un joven dios griego. Felipe era muy macho alfa, bastante controlador y muy optimista. No creo que Isabel conociera a un hombre así en su vida. Estaba acostumbrada a salir con lords. La gente era muy deferente con ella. Y de repente llega alguien que le dice lo que tiene que hacer. Conduce demasiado rápido y hace ese tipo de cosas. Era muy macho y ella estaba tan increíblemente enamorada de él. Ambos eran tataranietos de la reina Victoria. A finales de los años 30, el príncipe Felipe, aunque tenía familia, su padre estaba en el sur de Francia, su madre en Grecia, sus hermanas en Alemania y él en Inglaterra. Visitaba a la gente y en el libro de visitas escribía «sin domicilio fijo». Elizabeth y él se hicieron amigos a medida que avanzaba la guerra. Al final del conflicto, su amistad se profundizó.
De vez en cuando solía acudir al castillo de Windsor. Vio a la reina en una de esas pantomimas y en cierto momento ella le escribió. Tenía una foto de un caballero con barba en su tocador, que siempre es divertido mostrar en las clases porque es el príncipe Felipe cuando tenía barba. Y luego, poco después de eso, el romance se desarrolló. Sirvió en la Marina Real. Era primo, un buen candidato. Era enormemente encantador. En 1946 estaban enamorados y listos para comprometerse. No creo que Felipe haya caído mal al rey Jorge VI, pero su futura esposa era muy joven. Ambos eran muy jóvenes y él quería que ella esperara. Es conmovedor en realidad que dejaron de verse. La única vez que estuvieron juntos en un viaje al extranjero, con la familia, solo nosotros cuatro. Como solía decir Jorge VI, fue el viaje a Sudáfrica en el 47. La princesa Isabel cumplió 21 años cuando estaba en Sudáfrica y pronunció este fantástico discurso dedicando su vida al servicio del imperio. Lo que dijo en aquellos días era muy de ella. Encaja con este deseo de servir ante todo. Creo que eso es lo que ella siempre ha querido hacer. Juventud de la familia británica de naciones. ¿Me permitirán hablar en mi cumpleaños como su representante? Ahora que nos estamos convirtiendo en hombres y mujeres, es una gran alegría para todos nosotros quitar parte de la carga de los hombros de nuestros mayores, que han luchado, trabajado y sufrido para proteger nuestra infancia. No lo escribió ella misma. Lo escribió uno de sus secretarios privados y se lo dio para que lo aprobara. Pero al parecer, cuando lo leyó, lloró y dijo, «Esto es exactamente lo que siento. Esto es lo que quiero decir». Demostró que la fe de su padre en ella estaba justificada, que tenía un enorme sentido del deber, no solo hacia Gran Bretaña, sino hacia toda la Commonwealth. Y eso iba a ser lo más importante de su vida. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a servirles a ustedes y a servir a nuestra gran familia imperial, a la que todos pertenecemos. Pero no podré cumplir esta resolución sola, a menos que me acompañen, a lo que ahora les invito. Era realmente su última vez como hija de familia. Sabía que cuando terminara, se comprometería con Philip y luego se casaría con él. Con las noticias de los preparativos de la boda real, llegan estas notables imágenes de la familia real acompañada por el teniente Felipe Mountbatten. La gente en la corte no sabía quién era este hombre. La princesa Isabel era una princesa perfecta. Era hermosa, bien educada, sabía cómo comportarse. Nadie conocía bien al príncipe Felipe. ¿Quién era? ¿Dónde estaban sus padres? Su abuelo, el rey de Grecia, había sido asesinado. Su propio padre, en el año del nacimiento del príncipe Felipe, fue juzgado por una farsa judicial e iba a ser ejecutado. Escapó al exilio. Este es el padre del príncipe Felipe, con su familia. Se instalaron en Francia. La infancia del príncipe Felipe fue difícil. Nació en una mesa de cocina en Corfú. Fue evacuado en una caja de naranjas a bordo de un barco británico y llevó una vida de relativa penuria en Francia. A finales de los años 20, sus padres se separaron. Su madre tuvo una crisis nerviosa y acabó en un manicomio en Suiza. Y su padre se marchó al sur de Francia, donde acabó con su novia viviendo en un barco en la Costa Azul. Me repetía que era esencialmente paneuropeo. No sé lo que era. Ciertamente está clasificado como Felipe el Griego, pero no tiene nada de sangre griega. Era la familia real griega. Era la realeza inquilina. Supongo que viene de Alemania probablemente. Él mismo dijo,
¿Por qué deberían gustarme los griegos? Trataron terriblemente a mi familia, lo cual es cierto. Así que la idea de que es griego está muy lejos de la verdad. La gente no sabía quién era este príncipe. No había ido a una legítima escuela inglesa ni a la brigada de guardias. Había ido a una escuela llamada Gordonstown, fundada por un alemán, el príncipe Max Baden, que había fundado Salem. Se unió a la Marina Real. Bueno, eso no está mal. ¿Pero quién era? Y cuando se comprometieron, había mucha gente alrededor de la reina y el rey que tenían sus reservas. Tras renunciar a sus derechos a los tronos griego y danés, Felipe tomó el apellido de su madre, Mountbatten. En su boda con la princesa Isabel, se le concedió el título de Duque de Edimburgo. El homenaje y la alegría, junto con el esplendor del ceremonial, marcan el mayor acontecimiento real de Gran Bretaña desde la coronación. La boda real fue vista como una nueva era isabelina. El país estaba en un estado terrible. Era muy austero justo después de la guerra. Y de repente, esta hermosa novia y este apuesto oficial de la Marina iban a sacar al país del letargo de la guerra y presentarles un futuro dorado. Su boda fue como la de un cuento de hadas. Al poco tiempo, las voces de la gente fueron escuchadas y los novios salieron al famoso balcón. El público británico en general consideró el matrimonio del príncipe Felipe con la futura reina como un bendito alivio en una época de considerable austeridad y horror. Paradójicamente, hubo más racionamiento tras el fin de la guerra que durante la misma. Una de las cosas más encantadoras es que de los cerca de 1.700 regalos de boda que figuraban en la lista oficial, varios centenares eran medias de nylon, que las leales damas del país decidieron enviar a la princesa. Sabía que querían las chicas en aquellos tiempos difíciles. Que la felicidad de nuestra princesa y su marido marinero sea cada vez mayor en los próximos años. Tras casarse con Felipe, la princesa Isabel dio a luz a príncipe Carlos en 1948 y a la princesa Ana 2 años más tarde. Se casaron y tuvieron a sus 2 primeros hijos muy pronto. Ella quería más, pero tuvo que esperar. Por eso sus hijos nacen en 2 etapas, una antes de su coronación y otra cuando ya se había asentado. Con Felipe había tenido la maravillosa experiencia de ser la esposa de un oficial de la Marina. Felipe insistió en que, después de casarse, debía seguir su carrera naval. Ella deseaba que lo hiciera. La familia real lo aceptó y él se marchó a Malta, donde la Armada Británica tenía aún un gran contingente en esa época. Le dieron su propio barco. Ella se fue allí, no como princesa, sino como esposa del capitán. Y por primera y única vez en su vida, condujo su propio coche. Fue a peluquerías, se reunió con amigos en cafeterías. Vivía algo parecido a una vida normal y su esperanza era que pudiera seguir así durante varios años. Era obvio que quería divertirse. No tenía restricciones. Podía andar sola por Malta. Era absolutamente novedoso para ella. Creo que oficialmente ella era la jefa, pero en la vida privada era Felipe quien estaba al mando. Parecía mandonearla todo el tiempo. Y no debería decir esto, pero le he oído insultarla. La reina y el príncipe estaban muy emparejados. Ella eligió a alguien de su tamaño. Y ha sido una relación muy interesante que ha durado años.
La reina fue la primera en admitir que el príncipe Felipe no era alguien con pelos en la lengua. Él mandaba detrás de las puertas de palacio. Era el cabeza de familia e hizo muchos cambios en el palacio de Buckingham, que han sido para mejor. No quería que le llamaran consorte y quería ser un hombre independiente. Tal vez gran parte del carácter de la reina, ya que es muy graciosa y puede ser increíblemente sarcástica, provenga de haber estado cerca de alguien tan fuerte como el príncipe Felipe. Es el amor perdurable que siente por él. Esa es la clave en muchos matrimonios felices. Son las diferencias entre las personas las que hacen que funcione. Y eso es lo que ha pegado también ese matrimonio. Me temo que el príncipe Felipe ha tenido que escucharme hablar demasiado a menudo. Es alguien que no acepta fácilmente los cumplidos. Pero él ha sido sin duda mi fuerza y mi apoyo todos estos años. Hace unos años fui al teatro con ellos una noche y me senté en el palco real. Salí y durante el entreacto acompañé a la reina. Caminé detrás, obviamente, con el duque de Edimburgo. La reina iba delante y durante el entreacto le presentaron a todo tipo de celebridades. Yo me quedé a un lado de la sala con el duque. Miró a través de la abarrotada sala hacia la reina, una mujer bastante pequeña. La rodeaba la gente que la saludaba, se inclinaba y le estrechaba la mano. Apoyado en la pared con una copa en la mano, la miró desde el otro lado de la sala y ella le sonrió. Él simplemente levantó su copa y brindó por ella. Entonces lo comprendí. Hay algo especial entre estas dos personas. Aunque Isabel era gloriosamente feliz como esposa de Felipe y madre de dos hijos pequeños, la salud de su padre empeoraba. Jorge VI ya había combatido el cáncer de pulmón y se sometió a una operación para extirparle un pulmón. En la mañana del 6 de febrero de 1952, el rey murió de una trombosis coronaria a la edad de 56 años. La nación lamentó la muerte de su rey, un hombre que había permanecido junto a su familia y sus compatriotas durante los oscuros días del Blitz de Londres. La inesperada muerte del rey lo cambió todo, no solo para Isabel, sino también para Felipe. Su viaje a Kenia se interrumpió bruscamente cuando se enteraron de la muerte del rey. Fue el duque de Edimburgo quien se lo comunicó a Isabel y, naturalmente, quedó devastada. Vemos a la reina bajando los escalones para reunirse con todos estos antiguos ministros como Winston Churchill, nacido en 1874, que había servido en el ejército de la reina Victoria, ministro junior bajo Eduardo VII, que era entonces su primer ministro. Atholl, Eden, Mountbatten, el duque de Gloucester y otras figuras que vinieron a verla. Ella llega de nuevo a su país para asumir las riendas. Desde ese momento, cuando regresó a Gran Bretaña, la gente la saludaba como a su nueva reina. Fue un golpe mortal para el príncipe Felipe, porque se dio cuenta de que su vida familiar había terminado. Lo entendió antes que ella. La gravedad de la situación le golpeó. De repente es reina y ya no puede ser esposa y madre. Realmente tenía muy poco tiempo para estar con sus hijos. El príncipe Felipe se convirtió en el amo de casa. A partir de 1952, cuando se convirtió en reina, hizo muchas giras reales y al principio eran muy largas. A menudo viajaba en barco. Había una distancia entre ella y sus hijos que ella misma nunca había experimentado. Básicamente, el príncipe Felipe perdió a su esposa por el deber. Lo que sorprendió a los periodistas de la época fue su inocencia. Era una mujer muy leída y bien educada para su edad en aquellos días. Ni siquiera tenía experiencia en la vida matrimonial, y mucho menos en ser reina.
Si pierdes a uno de tus padres a cualquier edad, es difícil. Si vas a ver la próxima monarca, si sabes que tu padre muere y tú vas a asumir el cargo, no puedes ni empezar a imaginar la responsabilidad, la aprensión y la suspensión que eso te produciría. Cuando murió su padre, fue una tragedia y tuvo que enfrentarse al hecho de que iba a ser la monarca del Reino Unido. La muerte de Jorge VI, tan joven, produjo ansiedad. ¿Cómo podría afrontarlo esta joven? Y de hecho fue Winston Churchill quien, en su discurso de duelo y despedida a Jorge VI y de bienvenida a la nueva reina, señaló que aquí estaba ella, una Isabel moderna, que llegaba al trono a la misma edad que la primera reina Isabel en tiempos de los Tudor. Gran Bretaña y toda la Commonwealth tenían la oportunidad de entrar en una era isabelina moderna. Al igual que su padre, la princesa Isabel se convirtió en la monarca reinante cuando menos lo esperaba. 4 meses después de la muerte del rey Jorge VI, la coronación de Isabel II se celebró el 2 de junio de 1952. La televisión apenas estaba despegando. Mucha gente adquirió sus televisores para verlo. Mi familia lo hizo. Nos sentamos en casa. Mi padre compró un televisor. Los vecinos vinieron. Eso contribuyó a popularizar la televisión. Se pensaba que debía ser un acontecimiento mundial y que todos los miembros de la Commonwealth debían poder participar en la coronación de su reina. Le preocupaba mucho cometer errores que pudieran ser grabados en directo por la televisión. Lo prometo solemnemente. Hay varios momentos muy emotivos e íntimos, como cuando tomó la comunión. En otro momento tiene que desnudar la mayor parte de la parte superior de su pecho para que le unjan allí el óleo de la coronación. Ella no quería que eso se mostrara en televisión. La gente quería ver a la realeza. No solo querían verlos físicamente en Londres, sino que realmente necesitaban ver lo que pasaba. Dios salva a la reina, Dios salva a la reina. La BBC realmente presionó para que la coronación fuera televisada. Y no fue la reina la que dijo no, o de hecho la reina lo aceptó. Sus asesores fueron muy escépticos al respecto y dijeron que no era posible porque habría hombres con gorras de tela en los pubs. Hubo una protesta nacional. La gente decía que la reina debía ser coronada a la vista de todo el pueblo y por eso, hoy en día, el pueblo lo puede ver en la tele. Se televisó y, por supuesto, fue un gran éxito y una especie de reunión de la Commonwealth y de todo el mundo. Fue un momento muy importante en la vida de la reina, no solo por el interés que suscitó en todo el mundo, sino porque es una mujer profundamente religiosa y jurar ante Dios servir a su país en circunstancias tan austeras fue un momento decisivo en su vida. Siempre había tenido un fuerte sentido del deber, pero este se hizo aún más fuerte. Su coronación fue un acto religioso y mucho más. Estuvo en el centro de una ceremonia religiosa presidida por el arzobispo. Lo que realmente cambió por completo su vida tras la coronación en el 53 fue la sensación de estar sola. Fue elegida por Dios. Ahora que no era posible que fuera reina, la princesa Margarita pensó que estaba lo bastante lejos de los focos reales como para vivir una vida más libre. Ahora que no era posible que fuera reina, la princesa Margarita pensó que estaba lo bastante lejos de los focos reales como para vivir una vida más libre.
ya sin las restricciones, se sintió libre para perseguir su amor por el capitán Peter Townsend. Muy poco después de la coronación, la euforia de ese gran evento se vio ensombrecida por la aventura amorosa Margarita Townsend. La reina no sabía qué hacer porque, como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, no podía permitir que su hermana se casara con un divorciado. Pero como su hermana, quería que Margarita fuera feliz, y no fue fácil. Separaron a la pareja, enviaron a Peter a Bruselas como agregado, y para cuando regresó en el 55, cuando el público, tremendamente excitado ante la idea de que la princesa Margarita tenía ahora 25 años y podía hacer lo que quisiera, su camino del amor, por decirlo así, se había acabado. Y cuando la princesa se dio cuenta de que era posible que dejara de percibir su pensión y posiblemente perdiera sus títulos reales, todo había terminado. El mensaje personal de la princesa Margarita emitido desde Clarence House es el siguiente. He decidido no casarme con Peter Townsend. Agradezco profundamente la preocupación de todos aquellos que han rezado en todo momento por mi felicidad. Debido a su estrecha relación, la reina, durante todo este periodo Townsend, apoyó mucho a Margarita, porque en realidad era su madre a quien no querían contarle nada de eso. Creo que Isabel y Felipe apoyaron a Margarita tanto como pudieron. A veces se dice erróneamente que fue la reina la que dijo que esa relación no podía permitirse. En realidad ella estaba devastada. Fue el gobierno quien lo dijo. Creo que tenía mucha simpatía por Margarita porque, después de todo, la reina sabía lo que era el verdadero amor. Se había casado con el hombre de sus sueños. El problema que tiene la reina, creo, es su papel de reina y su papel de persona. En cierta medida, son dos personas diferentes. Se sabe que a veces la reina consulta a un secretario privado que le entrega algo a ella y le pregunta, ¿qué debería hacer la reina? Al principio del reinado de la reina, emprendió una gira masiva por la Commonwealth en el yate Britannia, construido recientemente, en parte para celebrar su llegada al trono, pero sobre todo para dar las gracias a la Commonwealth británica, a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, India y los países africanos que habían sacrificado tantos hombres y vidas en la guerra contra Alemania y Japón. Cuando la reina subió al trono, aún teníamos el Imperio Británico. Era una gran parte de nuestras vidas. Yo era joven, pero lo recuerdo. Es difícil pensar en ello ahora, pero teníamos influencia en todo el mundo. Y la reina también era reina de todos esos países. Se convirtió en la Commonwealth, una asociación mucho más laxa de países, en su mayoría amigos. La reina siempre se lo ha tomado muy en serio. De todo lo que ella hace, creo que ella misma lo diría, las dos cosas que realmente le importan son ser cabeza de la Iglesia, porque se toma muy en serio su religión, y ser cabeza de la Commonwealth. La reina ha considerado a la Commonwealth como una de sus prioridades. Al igual que un primer ministro con un nuevo gobierno identifica un área con la que desea ser identificado, es cierto decir que eso es lo que la reina ha considerado muy importante. Ella siempre asiste a estas reuniones de jefe de gobierno de la Commonwealth. Tiene primeros ministros por todo el mundo y ha dicho que a veces, cuando acude a estas reuniones, se siente un poco como una médica. Ve a 4 primeros ministros por la mañana y a otros 4 por la tarde, y todos le cuentan sus diferentes problemas. ¿Y quién mejor que ella para hablar? No va a revelar lo que dicen. Además, conoce a todos sus predecesores desde los años 40, antes de que muchos de ellos nacieran. Hoy vivimos en un mundo dominado por los famosos, donde la fama es importante por la fama misma. Pero a pesar de ser la mujer más fotografiada de la historia, a la reina no le interesa ser famosa.
La princesa Isabel, como princesa y reina, siempre se ha guiado por un gran sentido del deber. Cuando fue coronada reina, uno de los símbolos de austeridad que tomó fue el llamado el anillo de matrimonio con Inglaterra. Ella se consideraba casada con Inglaterra, con Gran Bretaña, Australia, la Commonwealth británica, todos los países que la reconocen. Y eso para ella es lo más importante. No creo que haya visto aún la película La Reina porque no le interesa a ella misma. No lee sobre ella misma. No le preocupa su persona. No pertenece a esa generación egocéntrica. No es sentimental. No hay fotografías de la reina y el príncipe Felipe paseando, cogidos de la mano. Ellos reflejan su generación. Eso no es lo que quieren que veas. Puede que lo quieras. Eso refleja lo que buscas en la realeza, pero no es lo que te van a dar. Hay dos factores que han influido mucho en la forma en que la reina afronta su trabajo. Uno fue lo que le pasó a su tío, Eduardo VIII, quien fue rey durante tan poco tiempo que ni siquiera llegó a ser coronado. Eso le hizo pensar que uno no puede huir de su deber. Lo que su padre había hecho, ella lo continuó. Y logró aún más. Se ganó aún más simpatía de la gente de lo que había recibido su padre. Es maravillosa. Es nuestra reina. Encontró tiempo para hablar conmigo. Es fantástico. No puedo creerlo. Lo conseguí. Una de las cosas más interesantes que he oído sobre la reina, que me dijo uno de sus secretarios privados, es que considera su deber caminar al ritmo de la persona más lenta del país para que nadie se sienta excluido. De hecho, la reina ha sido enormemente inclusiva en su forma de hacer las cosas. Desde 1952, muchos primeros ministros y gobiernos han sido elegidos, han servido y han sido bendecidos, pero la reina ha permanecido. Desde Winston Churchill hasta Margaret Thatcher, la reina ha asesorado a 14 jefes de gobierno con sus conocimientos y su visión de los asuntos mundiales. No cabe duda de que sentía algo especial por Winston Churchill, porque le conocía desde que era literalmente una niña. Se sentaba en sus rodillas, era amigo de sus padres. Su padre pasó la Segunda Guerra Mundial con él. Ella era una joven de 20 y tantos años cuando se convirtió en reina. Winston Churchill, el gran hombre de la política europea, fue su primer jefe de gobierno. Fue un primer ministro especial. Desde entonces, los ha visto ir y venir, y ha sido muy hábil para no dejar que intimaran demasiado con ella. James Callaghan, primer ministro británico, me dijo una vez: «La realeza te ofrece amabilidad, no amistad. Hay una diferencia». La idea siempre ha sido que, al menos una vez a la semana, los martes, el primer ministro reserve tiempo y vaya al Palacio de Buckingham para hablar con la reina. Se sienta y habla con ella en total confianza y abiertamente sobre lo que está pasando. Ella escucha mucho más que cualquier otra persona. Hace unos años estaba en una fiesta privada conversando con la reina en un rincón. Hablaba del primer ministro John Major. Le dije a la reina: «Tuvo una audiencia con él hoy, ¿verdad?» En esa época había recesión. Y le dije: «Es muy grave la recesión». Ella dijo: «Oh, sí, muy grave. ¿Sabe? He sido reina durante 52». Le dije: «Lo sé, Su Majestad». Ella dijo: «He tenido 13 primeros ministros». Le dije: «Oh sí, eso también lo sé, Majestad». Ella dijo: «Tenemos una de estas recesiones cada pocos años, y no estoy segura de que cualquiera de mis primeros ministros sepa qué hacer al respecto». Tiene muy buen sentido del humor, muy mordaz. Si consigues hacer reír a la reina, puedes estar realmente seguro de que la has entretenido. Es una persona muy divertida. La gente piensa que la reina tiene un aspecto bastante serio, y esto se debe simplemente a que ahora es un poco mayor.
y tiene uno de esos rostros que parecen solemnes cuando están en reposo. Pero cuando sonríe, su rostro se transforma completamente y su aspecto es maravilloso, radiante. Pero también es muy chistosa y puede parodiar a las personas, hacer acentos. Puede ir a un sitio, volver y hacer imitaciones de la gente. Cuando me uní por primera vez a la reina en 1983, la reina y el príncipe hicieron una gira por Jordania y recuerdo acompañarlos. La reina me dijo, ¿qué es lo que quiere escribir en su revista? Y yo le dije, pues sobre su familia, señora. Ella respondió, bien, lo uso como un diario para saber lo que están haciendo. La reina siempre quiso ver un supermercado. Una vez, en Norfolk, se puso su chaqueta husky y su pañuelo en la cabeza y entró en la tienda. Afirmó que no había estado en un supermercado más que cuando inauguraba uno, así que quiso visitarlo. Caminaba por los pasillos y una anciana la vio y le dijo, «Querida, tengo que decirte que te pareces mucho a la reina». A lo que ella respondió, «Gracias, es muy reconfortante». Es muy de la reina. La reina es imparcial. Es guardiana de la historia, de la democracia y del patrimonio cultural de Gran Bretaña. Es independiente del Parlamento. Sirve y dignifica a la monarquía británica y a su pueblo. Están por encima de la política. No están ahí porque los hayamos elegido. Tal vez ni siquiera quieran estar ahí, pero están ahí. Y han dedicado su vida al deber, lo cual realmente importa. Por eso el comportamiento de algunos jóvenes miembros de la realeza en los años 80 fue tan perjudicial para la monarquía. Pero como están por encima de la política y sabemos que personas como el príncipe Carlos se preocupan de verdad por este país y su gente, queremos admirarlos. No es ningún secreto que tiene sus diferencias con el príncipe Carlos. Le quiere, obviamente, como a su hijo mayor, pero cree que su defensa de causas controvertidas es peligrosa para la monarquía. En su defensa, el príncipe Carlos diría que esto es solo mientras es príncipe de Gales. Cuando sea monarca a su debido tiempo, todo eso terminará, y él entiende perfectamente la imparcialidad que debe tener un monarca constitucional moderno. Al mirar a Carlos y Andrés, se pueden hacer comparaciones con Guillermo y Harry. La situación de Andrés es la misma que la de Harry, y ambos pueden salirse con la suya un poco más, y pueden ser etiquetados como príncipes fiesteros o príncipes playboy, porque no llevan la carga de responsabilidad sobre sus hombros. No van a ser el futuro rey. También tenía una imagen muy agresiva. Estuvo en las Malvinas pilotando helicópteros. En general era muy macho y encajaba con toda esa imagen de Top Gun. La relación de la reina con el príncipe Andrés se ha mantenido constante a pesar de la polémica suscitada por la relación de este con Jeffrey Epstein. Tras las posteriores acusaciones de Victoria Jeffrey, la reina ha mostrado la misma lealtad a su segundo hijo que a su país. Estos son sus mimados hijos menores, y ella se encariña con ellos, y quizás es menos crítica con ellos que con Charles. ¿Qué le parece? Gracias. Me pareció bien. Bueno, el príncipe Eduardo no tuvo buena prensa en aquellos días porque creo que estaba muy a la sombra de su hermano mayor, como hijo menor. No le fue muy bien en los Royal Marines y por eso se le etiquetó de débil, por no decir gay en algunos círculos, lo que más tarde desmintió su esposa en la entrevista que dio al falso jeque, sin saber que entonces estaba de incógnito, titulada «Mi Eduardo no es gay». Realmente sufrió mala prensa porque intentó tener iniciativas propias y dirigió Ardent, su productora. No prosperó mucho. Creo que el clavo en el ataúd fue cuando fue a filmar al príncipe Guillermo en Eton, cuando se le había dicho expresamente que no lo hiciera. Eso realmente acabó con su carrera y la reina no quería la mala publicidad. En esta ocasión celebramos a alguien cuyo nacimiento es en realidad un accidente sobre el que no tengo ningún control. Y por ello debo dar las gracias a mi madre y mi padre. La gente dirá que la princesa Ana es su mayor apoyo. Y lo es tanto en el plano personal como hija única como en el profesional, ya que es un incansable caballo de batalla para la familia real. Lleva a cabo múltiples tareas, la mayoría de los días de la semana, y en ese sentido es la número 1 de la empresa. La reina realmente admira eso en su hija.
La princesa Ana también se parece más al príncipe Felipe que a su madre en otros aspectos. También es muy directa, pero creo que la reina está muy unida a todos sus hijos. La reina se fija en sus nietos. Es una gran matriarca. Le encanta tener a toda la familia a su alrededor. Por eso, el tiempo que pasa en Sandringham durante la Navidad y en Balmoral en verano es muy valioso para ella, porque son momentos en los que puede ser la matriarca al menos durante unas semanas. La familia real es un reflejo de la vida familiar en general, porque tras las puertas del palacio son una familia normal con sus problemas y emociones. De hecho, están sometidos a más presión que el resto de nosotros, porque todos sus movimientos se analizan a fondo. Y si hay problemas en sus relaciones, las cámaras las captan. Y eso ocurrió con el príncipe Carlos y Diana. Pero lo interesante de Diana Spencer, la futura princesa Diana, es que surgió de la nada. Nadie la conocía. Aunque tenía algunas conexiones reales en su familia, no era como las novias con las que solía citarse el príncipe Carlos. Muchas de sus novias tenían pasado, y nosotros, la prensa, sabíamos que tenía que encontrar en ese momento a una que no tuviera pasado. Y entonces aparece Lady Diana Spencer. Eso fue una bendición para todos. Era una chica joven y bastante ingenua, pero creo que los padres del príncipe Carlos se sintieron aliviados de que hubiera decidido casarse con alguien. Tuvo un largo periodo de soltería y parecía que no podía estabilizarse. Provocaba la mala prensa. ¿Era un príncipe don Juan incapaz de tomar decisiones y comprometerse? Pero de repente apareció en su vida esta hermosa joven que mejoró enormemente su reputación. No solo había conseguido sentar la cabeza, sino que lo había hecho con una mujer tan hermosa y glamurosa. Siempre fui un gran admirador de Diana Spencer y pensé que era muy interesante ver cómo emergía de esa crisálida a la chica en la que se convirtió. Era muy buena en sus deberes reales y, por supuesto, eran por un tiempo un equipo perfecto. Podrían haber ido a cualquier parte y haber hecho cualquier cosa. Todo el mundo quería verlos. Diana Spencer fue víctima de un túnel del tiempo. En los años 70, cuando apareció en escena, a la mayoría de la gente le importaba un bledo si la novia que llegaba al altar era virgen o no. Pero en el caso de la familia real, aún se esperaba esa actitud anticuada. Ella era mucho más joven que el príncipe Carlos. Él, como se sabía entonces, ya estaba comprometido emocionalmente con otra mujer, Camila. Pero el problema de la pobre Camila era algo parecido a Trampa 22. Cuando conoció al príncipe Carlos, se enamoró. Se fueron a la cama. Pero eso la excluía automáticamente de ser una futura reina. Suena ridículo y primitivo, y lo era. En 2 o 3 años, el príncipe Andrés se enamoró de Fergie. Ella no pretendía ser virgen. Había tenido novios en el pasado. Pero Diana cayó en esa trampa particular, y eso cambió su vida y la del príncipe Carlos en una tragedia que supuso un enorme desafío para la monarquía y la reputación de Isabel II. La reina casi nunca interfiere en la vida privada de sus hijos y nunca lo hace en público. Esto fue especialmente así cuando Carlos y Diana tuvieron sus problemas mostrados públicamente en la prensa de todo el mundo. No cubrimos su infelicidad hasta alrededor de 1987, cuando se hizo obvio que era infeliz. La reina estaba muy preocupada por lo que estaba pasando en el matrimonio de Carlos y Diana por varias razones. Obviamente,
la amenaza que conllevaba para la reputación de la familia real, pero sobre todo para la felicidad de la pareja y su capacidad para ser padres de Guillermo y Harry, a los que quería mucho como abuela, pero que también eran el futuro de la familia real. Todo un abanico de emociones. La reina quiso tener a Diana bajo su protección, pero ella se mostró muy reacia. No quería cenar con la reina. Eso era demasiado aburrido. Además, le parecía un poco desalentador. La reina la invitaba a comer o cenar con ella y Diana no quería hacerlo. Buscaba excusas. No llegaron a entablar una relación más estrecha en un momento en el que a Diana podría haberle sido de gran ayuda. Cuando el matrimonio empezó a romperse, Diana solía ir a ver a la reina. Ahora nadie ve a la reina sin tener una cita, pero Diana solía esperar en el vestíbulo hasta que el último visitante de la reina se había ido, y luego entraba. Lloraba y decía, todos me odian. Odio a mi madre, a mi hermana, odio a mi marido. Y la reina, no acostumbrada a este tipo de confrontación moral, no sabía qué hacer con Diana. Realmente la desconcertó. Y, como resultado, no hizo nada. Sería un gran error pensar que ella culpó a Diana de lo que salió mal. Creo que ella y el príncipe Felipe culparon más al príncipe Carlos que a Diana, porque después de todo, era él quien tenía esa novia extra que para entonces ya no era un secreto para la familia real. Él era el royal que había pasado toda su vida preparándose para esto. Por todo lo que sé de la reina, intenta no interferir en la vida de sus hijos. Probablemente debería haberlo hecho. Ese podría ser el gran error de su reinado, no interferir entre Carlos y Diana. Una vez le pregunté al príncipe Felipe sobre ello, y me dijo simplemente, somos una familia. Estas cosas pasan en las familias, y ellos lo afrontaron como lo haría una familia, y su reacción fue la de los padres de su generación. Una de las cosas que molestó a la reina y al príncipe sobre Diana y sobre Sarah Ferguson, que se casó con el joven duque de York, fue que podían pensar que la atención que recibían era para ellos como individuos. Y el duque de Edimburgo me dijo una vez, cuando la reina asumió el trono y salió de gira a principios de los años 50, millones de personas salieron a las calles y la aplaudieron. Y si la reina hubiera tomado esa atención para sí misma, habría sido destructivo. Ella nunca lo hizo. Sabía que la atención no era para ella. Era por la posición de ser reina. Una de las cosas que hace que se sientan un poco angustiadas por la forma en que se las presenta, y lo he hablado con el duque, es que ahora la gente las considera parte de la cultura de las celebridades. No es así. Se consideran parte de la historia. En sus venas corre sangre de la realeza desde antes de 1066. El mantra de la reina respecto a su familia siempre ha sido nunca te quejes y nunca des explicaciones. Y en ese sentido nunca ha hablado de temas como el amor, el matrimonio o el divorcio. Lo demostró con creces cuando habló de su annus horribilis. «1992 fue el peor año de su vida. Lo llamó su annus horribilis. Andrés y Fergie se divorciaron. Antes de eso hubo el incendio en el castillo de Windsor que la reina casi vio. Fue el día de su aniversario de boda y creo que casi sintió que su vida ardía en llamas. Y luego, claro, la separación del príncipe y la princesa de Gales, que fue algo que la reina intentó evitar con todas sus fuerzas. Ella dijo, intentadlo un poco más, un poco más. Y entonces se dio cuenta de que eso no iba a funcionar. Fue un año realmente terrible para ella.
Poco después del incendio en Windsor, la reina debía pronunciar un discurso, y ella no lo evitó. Estaba enferma. Tenía un terrible dolor de garganta por el humo y por un resfriado que estaba sufriendo. Y todo esto se sumó a esta imagen conmovedora de una anciana que había visto su casa en ruinas, quemada, que había visto a sus hijos divorciarse. Realmente ha sido un annus horribilis. Si no hubiera sido en latín, no habría sido capaz de decirlo, pero de repente lo pronunció en un formato para abordar este tema tan terrible. Por supuesto, la gente la quería más por ello, y le daba el apoyo emocional que la monarquía les había ofrecido tan a menudo. Con la incesante controversia en torno a la vida personal de sus hijos resonando en todo el mundo, la reina se consoló reconstruyendo el castillo de Windsor tras su catastrófico incendio. No podía imaginar que la mayor tragedia que pondría en duda su reinado estaba a punto de producirse el 31 de agosto de 1997 en París. Estaba dormido en la cama cuando sonó el teléfono y uno de mis jefes dijo: «Nick, ha habido un accidente de coche en París. Dodi Fayette ha muerto y creemos que la princesa también». Por supuesto, me levanté, me vestí, fui directamente al estudio en mitad de la noche. Ya estaba en la televisión toda la semana. Nos llega una noticia de Press Association diciendo que Diana, príncipe de Gales, ha muerto en un accidente de coche en París. Mientras el pueblo británico abría sus corazones a un duelo nacional por Diana, la reina luchaba por equilibrar la perseverancia y el deber de la monarquía con la imagen de una persona distante y fría. La semana posterior a la muerte de Diana fue muy larga desde el punto de vista mediático. El domingo hubo una conmoción. Al día siguiente la gente lo descubrió. Se volvió contra los paparazzi que habían perseguido el coche. Después se descubrió que el chofer había tenido más alcohol en la sangre del debido, por lo que fue él el próximo acusado. Una vez que terminaron con eso, se volvieron contra la reina. La prensa difundió una noticia falsa sobre la bandera, según la cual no había bandera ondeando a media asta en el Palacio de Buckingham. Traté de decirle a la ITN una y otra vez: ¿por qué no filmasteis el castillo con la bandera a media asta? No encajaba con lo que les interesaba. Querían mostrar a la monarca a la que no le importaba todo eso. No despertemos la histeria. Siempre me molesta que nos acusen de eso. Los británicos sentían mucho lo de Diana. Sintieron su pérdida personalmente. Éramos muy conscientes de que no debíamos enardecer a la gente. No deberíamos decir que la reina está siendo terrible. No ha venido a Londres a saludar a las masas. Intentamos ser muy cuidadosos con lo que hacíamos, pero la historia avanzaba. Nadie podía imaginar lo que le había pasado a Diana y lo que le pasaría después. Con la muerte de Diana, la reina hizo lo que siempre había hecho. Le gusta la continuidad e hizo lo que su padre y su abuelo habrían hecho. Cerraron las puertas, se quedaron en Balmoral, actuaron como si nada tan terrible hubiera pasado. Pero ella malinterpretó completamente el estado de ánimo del país, porque estaba en la Torre de Marfil de Balmoral. No sabía lo que estaba pasando en Londres. La reina había vivido la guerra y su generación reaccionaba de forma distinta a los accidentes de coche en los que morían sus exnueras que la generación más joven. Su trabajo era cuidar de los chicos en ese momento traumático de sus vidas. Era su prioridad. Esa fue en gran medida la razón por la que no quería cámaras alrededor. No quería hacer declaraciones públicas y ciertamente quería mantener a Guillermo y a Harry lejos de la atención. Ella pensó:
Bajemos en el último momento. Estaba la cuestión práctica de no molestar a la gente en el palacio. Pero lo más importante es que así los chicos pueden centrarse en una cosa: honrar a su madre en el funeral y luego volver a casa. Por supuesto, no fue así como lo vio la gente en Londres, ni de hecho, a través de la prensa, la gente de todo el mundo. Cuando la reina regresó al Palacio de Buckingham de Escocia, estaba muy nerviosa porque notaba la hostilidad de la gente. Dio una vuelta y, de hecho, los oyó decir: «Qué bien que haya venido». Se oyen muchas cosas que dice la multitud. Entonces una mujer le dio un ramo de flores y le dijo: «Oh, ¿quiere que se lo ponga?». Y la mujer dijo: «No, señora, es para usted». Eso rompió el hielo. Fue ese momento. Entonces la gente lo vio. En lugar de sentirse irritados y enojados, de repente pensaron: «Dios mío, es su abuela y tiene que lidiar con todo esto». Creo que fue un acto natural de simpatía, en muchos sentidos, hacia la reina. Además, y lo recuerdo muy bien, la reina apareció en directo en la tele desde el Palacio de Buckingham para dirigirse a la nación en medio de todo aquello. Y fue un discurso magnífico. Lo que les digo ahora como su reina y como abuela, se lo digo de corazón. Usó las famosas palabras como su reina y abuela. Era muy bueno que dijera eso, para recordar a la gente que no es una figura remota, sino que tiene una familia, hijos, nietos y todas las penas y placeres que eso conlleva para todos. Para una mujer considerada conservadora y un poco anticuada, siempre ha demostrado a lo largo de su reinado, en los momentos críticos, la capacidad de pensar por sí misma y de hacer cambios. Hubo un tiempo en el que el príncipe Guillermo no quería participar en la procesión porque pensaba que todo se había convertido en una terrible y espantosa travesura mediática. Pero la noche anterior, el príncipe Felipe le dijo: «Creo que cuando seas mayor te arrepentirás si no caminas en la procesión para tu madre. Yo caminaré contigo». Es un abuelo enormemente comprensivo. Lo entendió perfectamente. Y hay un momento, si nos fijamos en el vídeo, que están pasando por debajo de Whitehall y piensan que las cámaras no los ven. El príncipe Felipe se inclina y dice: «¿Cómo va?». Eso es lo que necesitas de tu abuelo en un momento así. Tras la repentina muerte de Diana, la reina y el príncipe Felipe siguen apoyando a los dos jóvenes príncipes, Guillermo y Harry, ayudándoles a hacer frente a las exigencias de la vida real sin la guía de su madre. En 2002, la reina iba a sufrir una doble pérdida en un plazo de 2 meses. La princesa Margarita, su juguetona hermana, murió en febrero. La pérdida de su muy apreciada hermana afectó enormemente a la reina. En el funeral de Margarita, la reina no pudo ocultar su dolor y derramó una lágrima en público por primera vez en su reinado. Es un día terriblemente triste para toda mi familia, en particular, por supuesto, para la reina, mi mamá. Mi querida tía sufrió mucho en los últimos años con su horrible enfermedad. Amaba la vida y la vivió al máximo. Todos la echaremos mucho de menos. En nombre de toda mi familia y en particular de mi abuela Queen Elizabeth, gracias a todas las personas maravillosas que ya han enviado sus condolencias y sus valiosas cartas de pésame. Son muy apreciadas. Un mes más tarde, la reina Isabel se sentó junto a su madre cuando ésta falleció, el 30 de marzo de 2002, a los 101 años. Ante todo, y nuestros pensamientos y oraciones están con la reina, especialmente tras la pérdida tan reciente de la princesa Margarita, y con toda la familia real, para la que la reina madre significó tanto.
Estábamos inmensamente orgullosos de ella. Fue una figura unificadora dominante en la historia de nuestro país durante la mayor parte del siglo, en especial durante el Blitz, cuando insistió en quedarse en Londres y representó no solo su propio espíritu, sino el del pueblo británico en aquellos tiempos oscuros. A pesar de su dolor personal ese año, la reina celebró con gusto su jubileo de oro, que marcaba el 50º aniversario de su acceso al trono. Tras las recientes muertes en la casa de Windsor, la reina se alegró de celebrar la boda de su nieto, el príncipe Felipe Guillermo, con Kate Middleton en la abadía de Westminster en 2011. Como segundos en la línea de sucesión al trono británico, el matrimonio del príncipe Guillermo y Kate revivió la magia y la esperanza de la monarquía entre las generaciones más jóvenes. Cuando se casó el príncipe Guillermo, por supuesto, había excitación por ver casarse a un príncipe atractivo. Un año después de la boda de Guillermo y Kate, la reina celebró otro hito, el Jubileo de Diamante de 2012, que congregó a más gente que 10 años antes. Es increíblemente modesta en estos temas y es una sorpresa bastante agradable. Cuando todo el mundo lo celebra y disfruta y quiere ondear banderas y hacer fiestas. Luego, todos mis clientes extranjeros también querían dar fiestas y andar con banderitas. Y creo que ella se sorprendió aún más. Pero es muy modesta en ese sentido. La siguiente generación de la Casa de Windsor anunció su llegada con el nacimiento del príncipe Jorge de Cambridge, el 22 de julio de 2013, en el Hospital de Santa María de Londres. El nacimiento será muy público, no porque Guillermo y Kate quieran que lo sea, sino porque lo son y por lo que está ocurriendo. Va a ser un acontecimiento mundial. Damos la bienvenida con humildad a un futuro rey. Colocaron un caballete en la explanada del Palacio de Buckingham, como hicieron con el príncipe Guillermo, que es un tipo de anuncio formal. La princesa Carlota nació como hermana del príncipe Jorge en mayo de 2015. Tres años más tarde, el príncipe Luis completó la familia del futuro rey. La reina Isabel II ha sido testigo de la historia a lo largo de su reinado, pero en septiembre de 2015 la creó al convertirse en la monarca que más tiempo ha reinado en 1200 años de realeza británica. Nunca hemos tenido un monarca que reine desde hace tanto tiempo. Inevitablemente, una larga vida pasa por muchos hitos. La mía no es una excepción. Pero les agradezco a todos ustedes y a los demás, en casa y en el extranjero, sus conmovedores mensajes. Su reinado, más largo que el de cualquier otro monarca británico en 1000 años de la historia de las monarquías británicas, es un momento histórico que merece nuestra atención. En la Commonwealth y en todo el mundo es un gran logro. Ha dedicado su vida al servicio de Gran Bretaña. Y este es otro elemento de ese extraordinario testimonio. En 2017, tras haber acompañado a su esposa durante casi 65 años, el duque de Edimburgo anunció su retirada a la edad de 96 años. O como él mismo dijo bromeando, que se retiraba de ser el descubridor de placas con más experiencia del mundo. Van a ver al descubridor de placas más experimentado del mundo. Me he sentido muy orgulloso de interpretar al príncipe Felipe. Es un personaje tan intrigante, rico y conflictivo, sobre todo en sus primeros años. Estamos muy orgullosos de la familia real, o al menos yo lo estoy. Pero tiene 96 años. La mayoría de la gente se habría retirado 20 años antes. Ha prestado un gran servicio y ha conservado su sentido del humor, lo cual es increíble. Lamento oír que se retira. No puedo estar de pie más.
Cuando su marido se retiró y la nueva generación de miembros de la realeza aprendía los deberes de su padre, el príncipe Carlos, la reina empezó a reducir sus compromisos oficiales. La boda del príncipe Harry con Meghan en 2018 y el nacimiento de su hijo Archie, un año después, fueron acontecimientos importantes en el calendario real. Gracias a todos por los buenos deseos y la amabilidad. Significa mucho para mí. En enero de 2020, se les retiró su estatus de miembros de la realeza a tiempo completo. El príncipe Harry perdió sus títulos reales y militares, así como sus patrocinios benéficos. La pareja se trasladó a América y comenzó a vivir fuera de la familia real antes de que estallara la pandemia de COVID. Ante el cierre del mundo y la imposibilidad de recibir visitas reales, la reina se trasladó al castillo de Windsor para residir allí durante la mayor parte de la pandemia. A medida que el mundo se enfrentaba al COVID, la salud del príncipe Felipe se deterioraba gradualmente. Con frecuentes estancias en el hospital e intervenciones quirúrgicas, el duque empezó a padecer de su edad por primera vez. En abril de 2021, el duque de Edimburgo y esposo de la reina falleció en paz a pocas semanas de cumplir 100 años. Los días dorados de la monarquía británica llegan a su fin. El duque y la reina estuvieron casados durante 73 años. Cuando una figura como el príncipe Felipe baja de la escena, deja un gran vacío. El funeral del príncipe Felipe tuvo lugar en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Debido a las restricciones del COVID, no fue el gran evento previsto inicialmente para honrar los años de servicio que el duque había prestado. El deber parece ser una palabra cuyo significado mucha gente desconoce hoy en día, pero Felipe y la reina se criaron con ella. No creo que este sea un año que ella recuerde como su annus horribilis. No pensaría en ello como algo horrible. Perder a su marido va más allá de eso. Este es un punto triste para la Marina. Estamos rindiendo homenaje recordando el servicio ejemplar que prestó el príncipe Felipe. Fue una vida de servicio a la nación y para ayudar a la gente, y eso es algo muy especial. Ese es su legado. Su legado es de reverencia y respeto y un ejemplo a seguir para todos nosotros. Mientras la familia real llora la pérdida de un padre y un abuelo, la reina llora a su marido y compañero. Cuando la fotografiaron, sentada sola en su dolor debido a las restricciones del COVID, se ganó el respeto y la admiración de su pueblo. Aunque más tarde se descubrió que su primer ministro, Boris Johnson, había infringido las restricciones de su propio gobierno, la reina nunca habría infringido leyes hechas en su nombre mientras el resto de su pueblo las cumplía. Al celebrar el 70º aniversario de su coronación, la reina anunció que su amado castillo de Windsor se convertiría en su residencia permanente. La reina simboliza la estabilidad y la soberanía. A la gente como yo, que somos monárquicos, nos gusta la familia real y la reina no solo por razones políticas, ya que creemos que es un buen sistema, sino también por razones históricas, emocionales e incluso estéticas. Es algo mucho más amplio. Hay un gran afecto por la reina de la familia real. La reina nunca ha dado una entrevista pública. La majestuosidad de la reina es que nunca revelará nada, desde los sentimientos personales hasta los grandes asuntos de Estado o lo que escucha de los líderes mundiales. Con el carácter que tiene, siempre ha aceptado su papel en la vida y es muy cumplidora. Llevo escribiendo artículos y libros sobre la familia real unos 40 años, desde principios de los 70.
Aunque conozco bastante bien a la reina y a la monarquía, la esencia de la reina sigue siendo un enigma para mí. Esa es su fuerza y así debe ser. Es absolutamente fascinante que haya estado en el trono todos estos años. Aunque podemos documentar cada segundo de su reinado, no sabemos mucho de ella. Como mujer y madre, y lo que ha sentido al ver estos grandes acontecimientos históricos. Sus emociones siempre han estado guardadas bajo llave, y por eso es una de las figuras más elusivas de nuestro tiempo. La gente la considera infinitamente fascinante por lo que ocurre detrás de la fachada. Ha sabido preservar su intimidad, sus valores, sus ideas y su propio sentido de sí misma. El misterio y el enigma son un elemento muy importante de la magia. Su fuerza siempre ha sido la perseverancia, que se toma lo bueno y lo malo con calma, que mira todo con distancia. La gente admira su longevidad y su constancia. Ella no se detiene. 70 años en el trono, más que todos los monarcas de la historia británica y mundial. Le quedan unos años más y superará a Luis XIV de Francia para convertirse en la monarca más longeva de la historia. La reina es capaz de unir a la gente. Es una de esas figuras públicas a las que la gente acude a ver. Los miembros de la realeza británica son modestos y humildes y entienden que forman parte de una institución más grande que ellos y que representan cosas más importantes que cualquier individuo. Y eso es lo que ella ha hecho y sigue haciendo. Eso es lo que la gente celebrará durante el jubileo. El hecho de que haya sobrevivido a todo. Este año se centra en ella como persona. Vamos, por el momento, a honrar a esta dama, todo lo que ha hecho por nosotros y para el mundo. Sabemos que la reina es una persona muy estoica. Se enfrenta a la realidad. Es realista. El príncipe Felipe ya no está ahí, pero como hemos visto desde su muerte hace más de un año, ella ha seguido adelante. En el año de su jubileo de platino, la devoción al deber de la reina es incomparable y su honor incorruptible. Es una matriarca, una mujer que se ha esforzado por mantener unidas a su familia y a la monarquía durante más de 70 años. Isabel II es el pilar de la continuidad en un mundo cambiante, una encarnación única de lo que es histórico, pero siempre relevante. La reina no deja de sorprenderse del gran sentimiento de simpatía que recibe de su pueblo, y me parece extraño que después de todos estos años le siga sorprendiendo. Es increíble. Ella todavía está allí. Estaba allí en el 52. Sigue ahí. La misma reina, la misma sonrisa, las mismas cosas cada año. Es lo que un poeta describió una vez como la seguridad de las relaciones conocidas. Sabemos dónde estamos con la reina. Ella no nos decepciona. Siempre está ahí.